Buenas noches. Buenas noches. Veníamos hablando acerca de lo que el Señor Jesús dice en Lucas capítulo 11. Hemos estado mirando versículo por versículo todo el Evangelio durante los últimos 15 meses tal vez. Y nosotros debemos comparar las Sagradas Escrituras como la labor que hace el minero. Si usted quiere encontrar una descripción de lo que un minero hace en las entrañas de la tierra, lo encuentra en Job capítulo 28. Y un minero, cuando entra a esos socavones, a esos túneles que a veces avanzan kilómetros, no solo de profundidad, sino de longitud, empiezan a ver las vetas que hay en las paredes de la excavación, y ellos hacen un trabajo impresionante arriesgando sus vidas. Muchos de ellos no logran retenerla para sacar todas esas riquezas y mostrárselas al mercado, digámoslo así. En cierta manera, permítame compararlo, así es el ejercicio con la lectura juiciosa de la palabra de Dios. Muchas personas no se atreven a profundizar en la lectura. No estoy hablando del estudio, no estoy hablando de un instituto, no estoy hablando de un seminario, sino en esa intimidad, ir a las profundidades de las Sagradas Escrituras. Y cuando uno ve esas vetas de minerales preciosos, llamadas las riquezas en gloria que están en Cristo Jesús, que no se circunscriben al oro y a la plata que usted y yo conocemos, uno quiere venir a traérselas y entregárselas, y que las puedan valorar, y no solamente las valoren, sino que las acojan y las vivan y quieran por decisión propia bajar a esas profundidades que están reservadas para los hijos de Dios. No es algo exclusivo de los predicadores. Realmente lo que los predicadores llamamos trabajo, que es predicar, sería quitado de en medio si los creyentes fuesen a las Sagradas Escrituras e hicieran la labor de extasiarse en lo que el Espíritu Santo entrega a través de ellas. Entonces les digo esto porque en porciones como estas es el Señor Jesús el que está hablando. Y ha venido hablando después de expulsar un espíritu inmundo de una persona que era muda, y cuando Él expulsa el espíritu, esa persona recupera la función del habla. Y unos que estaban allí se asombraron, claro. Otros lucubraron y otros aseveraron diciendo que el Señor Jesús, por Belcebú, el príncipe de los demonios, echaba fuera a los demonios. Se atrevieron a decirle al Señor Jesús endemoniado, en vez de valorar lo que Él está haciendo, el Señor Jesús, que es Dios, enseñando. Él ahora deja plasmado en las Sagradas Escrituras, en este Evangelio, lo que ocurre cuando un espíritu inmundo sale de una persona. O sea, es que es Dios enseñándonos estos tesoros para que no vivamos acá en la superficie de la vida sin ton ni son. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, usted y yo necesitamos entender muchas cosas. Pero miren que Él nos va a enseñar algo que está vigente, porque los demonios y los espíritus inmundos existen y están obrando, no es sino que uno haga una radiografía espiritual de lo que sucede día a día a nuestro alrededor. Pero a la vez nos enseña que estamos por encima de eso cuando en su nombre actuamos. Entonces yo le suplico que usted, que pudo venir hoy, concentre toda su atención en lo que el Señor Jesús está hablando, y si lo puede seguir allá en su dispositivo, mejor todavía. Entonces dice aquí en este Evangelio, en el versículo 24, explicación que el Señor Jesús da, a pesar de que le están diciendo endemoniado. Recuerden que los cristianos
debemos ser como Él, personas difíciles de ofender. Él pudo haberse enojado y decir, endemoniado su mamá, y se va, como hacemos muchos de nosotros cuando alguien nos saca el bloque. Pero el Señor Jesús era difícil de ofender. Y aprovechando la ignorancia y los ataques, por el contrario, da una enseñanza magistral. Hay personas que quieren ir a cursos acerca de demonios para aprender a echarlos, pero lo mejor es leer las Sagradas Escrituras y saber lo que realmente ocurre. Entonces mire lo que el Señor Jesús enseña cuando dice, y lo que ocurre con el espíritu inmundo que acaba de echar, porque a propósito, Él dijo en versículos anteriores que el hombre fuerte ya estaba atado, refiriéndose a Satanás, y que puede saquear todo lo que hay en su casa. Por ejemplo, echar espíritus inmundos de los cuerpos de las personas. ¿Y qué ocurre cuando un espíritu inmundo es expulsado? Él dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, por favor, es Dios el que está diciendo que los espíritus inmundos existen. Sé que hay corrientes teológicas que los niegan, pero es Dios el que me lo está diciendo y yo tengo que creer lo que ahí dice, pero por favor. Ahora, sale del hombre, eso significa que los espíritus inmundos poseen a la gente, porque ya el Señor nos va a enseñar que las personas son las casas donde los espíritus inmundos habitan, y habitan en esas casas porque o son casas vacías que no conocen de Dios, y entonces allí están a disposición de estos inquilinos, de estos arrendatarios. O está la otra opción, que es la que nos favorece a nosotros, y es que al estar llenos del Espíritu Santo, no pueden ocuparnos esos espíritus inmundos. Entonces, aquellos que poseen son casas sin Espíritu Santo, y de hecho el Señor Jesús nos acaba de demostrar que expulsó uno de ellos que estaba en esa persona que no hablaba, porque ese era el efecto de la posesión de aquel espíritu inmundo. Ahora, ¿qué ocurre cuando el espíritu inmundo es expulsado? Recuerden que el Señor Jesús echó fuera ese espíritu. Dice el Señor Jesús, anda por lugares secos. Diga conmigo, secos. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice lugares áridos. La TLA dice viajan por el desierto. La NTV dice van al desierto. O sea, la situación de estos espíritus inmundos es incómoda, porque, claro, cuando uno navega en la ignorancia, se asusta, no me hable del tema, no diga eso. Pero cuando conoce la radiografía hecha por el Espíritu Santo, la situación de los espíritus inmundos es bien incómoda cuando no están habitando en alguien. Porque mire lo que pasa con este espíritu inmundo, por ejemplo. ¿Buscando qué? Reposo. O sea, los espíritus inmundos, que son entes espirituales, entidades espirituales, la NBI, por ejemplo, dice, buscan descanso. La PDT busca dónde quedarse a descansar. Hay una versión bien interesante que es la Biblia Libre, dice, buscando un lugar donde quedarse. El espíritu inmundo está varado, está buscando reposo, pero para acabar de ajustar, pareciera ser que no puede ingresar en los cuerpos de aquellos que ya están ocupados. Mire qué interesante esto, a lo que nos lleva una lectura juiciosa de la palabra, porque dice el Señor Jesús, y no hallándolo, dice. O sea, el espíritu inmundo ha salido, el espíritu inmundo está por fuera, el espíritu inmundo está vagando, no encuentra, no sé si usar la palabra paz, por lo menos no encuentra reposo, y cuando no lo haya, porque todos los otros cuerpos de las otras personas están ocupados, digámoslo así, sea porque son templo del Espíritu Santo, los seres humanos que hay por ahí, o porque ya están ocupados por espíritus inmundos. Quiero saber si me hago entender. Vale, sígame por favor en el asunto. Y no hallándolo, dice, ojo pues,
Yo puedo percibir el desespero de este espíritu inmundo, no para tenerle compasión. Ahora no vaya a decir, ahí está pobrecito el espíritu inmundo por ahí vagando, venga, ocúpenme. No vaya, por favor. Estamos hablando de una realidad espiritual fuerte, difícil. Es decir, se les nota el desespero. Dice, pueden razonar. Yo veo que los espíritus inmundos pueden razonar, pueden pensar, pueden sentir. En este caso, cansancio, porque estaban buscando reposo. Ahora, ¿qué es lo que dice ese espíritu inmundo? Volveré a mi casa, ¿de donde qué? De donde salí. ¿Se da cuenta que los espíritus inmundos tienen sentido de pertenencia con respecto al cuerpo de la persona que ocupan? Esto no es una charla, porque trasladémonos a hoy. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 2000 años, pero quiero que piense en las personas que hay a su alrededor. Yo espero que usted sea una persona llena del Espíritu Santo. El Espíritu inmundo no le pueden arrimar sino a molestarlo. Pero hay personas que hay a nuestro alrededor que uno puede notar visiblemente que son casas ocupadas por demonios. Y no estamos hablando de que chimbabasa, que lo pueden hacer como vamos a ver en otros pasajes, pero están ahí. O en aquel hombre que estaba mudo. ¿El mudo qué hace? Callado, ¿cierto? No más. Pero estaba endemoniado. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Eso de decir de donde salí parece como que salió voluntariamente, pero recordemos que fue expulsado. Y es bien interesante, por ejemplo, que la TLA dice, volveré a mi antigua casa. Identifica a las personas como casa. Otra versión dice, a la persona de la cual salí. Esto para que nos demos cuenta que ser creyente no es venir a un servicio, cantar coros y leer la Biblia solamente. Es darnos cuenta que realmente las Sagradas Escrituras nos están equipando para librar una batalla diaria y continua, porque recuerden que nosotros o estamos en el reino de la luz o están las personas en el reino de las tinieblas. No hay punto medio, ¿no? Una persona no puede decir, es que yo estoy medio aquí o medio allá. No. Entonces, cuando dice eso, que volverá a su casa de donde salí, él va, busca esa casa, regresa, hace la búsqueda, pero en ese ir y venir, dice, y toma otros 7 espíritus peores que él. Porque recuerde que en los pasajes aledaños encuentra a esa persona vacía, esa persona no se llenó de la presencia del Espíritu Santo, o esa persona no ocupó la casa que es realmente su mente. Entonces el espíritu inmundo se va por otros 7. ¿Cuántos van en total? 8. Se busca otros 7 espíritus inmundos, vagabundos, pero a propósito, ¿peores que quién? Que él, peores que él. Hay distintos grados, según eso, de maldad y de daño que pueden producir estos espíritus inmundos. Y entrados, ¿a dónde? A la persona de la cual salió, dice, moran allí. Es decir, se quedan a vivir cual casa. He aquí la importancia de uno ser lleno del Espíritu Santo. En este mismo pasaje, el Señor Jesús ya nos había dicho que nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Porque si nosotros, siendo malos, los seres humanos por naturaleza caída, sabemos dar buenos regalos, buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? La gente hoy en día se enreda mucho para eso de nacer de nuevo. Si yo soy consciente o dudo acerca de mi nuevo nacimiento, no es sino postrarme, sentarme o hasta acostado y decirle al Padre, regálame el Espíritu Santo. Y si el Señor Jesús ha dicho en este pasaje que Él se lo da al que se lo pida, se lo da. Se lo da. Entonces, estos espíritus inmundos moran en la persona de la cual habían salido aquel, y dice, y el postrer estado de aquel hombre, es decir, la persona invadida o reinvadida nuevamente, viene a ser peor que el primero. Yo diría que en el caso de esto,
8 veces peor. Y usted encuentra gente que no sale de una para meterse en otra. Y usted les habla de Dios, no me hables de bobada, y con el agua hasta el cuello. Y usted les habla de, vení, no te estoy invitando a que cambies de religión, sino a que le damos las Sagradas Escrituras para que, no me interesa. ¿Por qué? Porque como no han nacido de nuevo, la leche espiritual no adulterada no les sirve, no la apetecen, porque esto es solo para personas nacidas de nuevo. Viene a ser peor que el primero. Entonces, salgamos un poco de acá, porque Lucas recuerden cuando usted en el capítulo número 1 de Lucas se encuentra a quien le dirige su escrito, se lo dirige a un señor llamado Teófilo. Se ve que era un hombre, por lo menos que ocupaba un cargo muy importante en los estamentos romanos. Y le dice que se las escribió en orden para que se asegurara muy bien en quién había creído. Hoy tenemos muchos creyentes que dicen creer en Jesús, pero realmente no conocen en quién han creído. Y ahora vamos a dejar un momentico, un tiempo, esto de los espíritus inmundos, porque ¿por dónde entra uno a una casa? Generalmente ¿por dónde? Por la puerta. Y habíamos aprendido tiempos atrás, tal vez 20 años, ¿cuáles son las 5 puertas que uno puede tener abiertas para que los espíritus inmundos chumbulún se le metan a uno? Y vamos a hablar de cada una de esas cosas a partir del próximo viernes, si Dios nos presta la vida, porque el Espíritu Santo, aunque el tema es muy importante que el Señor Jesús está tratando, cambia de tema en el siguiente versículo. Y en el versículo 27, pues hagámoslo como Él lo hizo. Si a Él le parece bien así en desorden, pues sigámoslo, ¿cierto? Dice que mientras el Señor Jesús estaba enseñando estas cosas, había una señora como muy elevada por ahí, más bien maravillada con lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Esta no era de las que decía que el Señor Jesús estaba lleno de demonios. Esta no era de las que estaba atónita sin saber qué hacer, sino que era admirada. Porque es que uno lo que debe hacer cuando llega a las Sagradas Escrituras es admirarse de que es Dios el que le está hablando a través de ellas. Entonces esta señora, en medio de todo lo que estaba ocurriendo, imagínate, echaron un demonio, los escribas que habían venido desde Jerusalén solamente insultar al Señor Jesús estaban gritando, otra gente no sabía qué hacer, estaban como estatua. Ella sí estaba maravillada con la enseñanza del Señor, y ante esa situación dice la Escritura, una mujer de entre disculpe, ¿están aquí mis amigos? Ok. Una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, mire pues lo que le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mire al del lado y dígale, los senos. Esta señora lo que está diciendo es, cuando ve al Señor Jesús hablar de esa manera, dice, no, pues si este muchacho es así, ¿cómo será la mamá? Debe ser una tesa. Si este se comporta de esa manera siendo tan joven, porque el Señor Jesús era un muchacho. Entonces, ¿cómo será la mamá? Ante eso, el Señor Jesús, que es el que está hablando, interrumpe la cosa de los demonios y todo esto, y le parece que a esa señora hay que ponerle en claro algo. ¿Por qué? Porque él le dice, antes bienaventurados. O sea, él no está diciendo que María, su mamá, no era una mujer bienaventurada, pero él está diciendo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, o sea, nuestro Padre Celestial, y la guardan, es decir, la hacen. Y recuerden que les dejé en una situación hace 8 días y les dije que íbamos a aprovechar a hablar de la Virgen María, porque esta señora nos da la oportunidad. Ella nos abre esta puertica en el pasaje, pues ¡pum!, metámonos por ahí. Porque nosotros, los creyentes bíblicos, a priori somos juzgados como personas que no creen en la Virgen María. Y les dije que el que no cree en la Virgen María, pues no ha leído las Sagradas Escrituras. Así que la mejor forma de conocer a la Virgen María es mirando lo que las Escrituras dicen de la Virgen María. ¿Le parece?
¿Le parece? Ahora, no lo autorizo para que usted coja a palazos enseguida a alguien que sea devoto de la Virgen María allá afuera para darle bala pues con todos estos pasajes bíblicos. No, esto es para que usted crezca, asimile y de pronto algún día alguien le dice, ve, háblame de la Virgen María, y usted le dice, se lo tengo. No vaya pues ahora a llegar allá a la casa a hacer, a quitarle a su mamá todas sus imágenes, no vaya a decirle idólatra, va para el lago de fuego de azufre, no, todavía no. Entonces, veamos lo que las Sagradas Escrituras dicen acerca de la Virgen María. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, durante las siguientes 4 horas, aprovechando la lluvia, vamos a ver esto. Mire lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, acerca de la Virgen María. Voy a leer desde el versículo 18 más o menos. Usted lo puede consultar en su casa, así que anote los pasajes que le estoy diciendo para que vaya y verifique. No vaya a decir, es que esa Biblia es una Biblia como amañada. No, señor, vaya y verá. Dice la Escritura, así fue como ocurrió el nacimiento de Jesús el Mesías. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida para casarse con José. Es decir, la Virgen María y José estaban comprometidas. Dicen los estudiosos que habían celebrado una cosa que se llaman los esponsales. Los esponsales es que usted va como pretendiente de esta dama a donde los papás de la dama y les dice, yo me quiero casar con su hija. Más o menos la fecha será dentro de un año. Dentro de un año, como José era carpintero, me imagino que iba a aprovechar para hacer una buena cama de cedro bien resistente, todas esas cosas, el escaparate, todo eso que lleva una casa. Entonces, en ese periodo, ellos se cuidaban mucho. Ellos no eran como las visitas que algunos pretendientes se hacen hoy en día, que acaban muebles, sofás y todas esas cosas. No, ellos tenían una relación muy respetuosa, pero resulta que en ese lapso de noviazgo previo al matrimonio se descubrió antes de la boda que ella estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. O sea, a la Virgen María, ella siendo virgen, el Espíritu Santo vino sobre ella y realmente ella quedó preñada. Sé que usted y yo, después de tantos siglos de fe y tanta lectura juiciosa de la palabra de Dios, nos queda fácil creer eso, pero quiero que más o menos se imagine eso en el momento hace 2000 años. Usted es José, por lo menos usted es José. Y María llega y le dice, José, estoy, ¿qué? Embarazada. José se queda mirándola porque él sabe que no le ha tocado ni con el pétalo de una flor. Y él entra en conmoción, me imagino. Pero para acabar de ajustar, ella no le dice que está embarazada del panadero o del tendero de la esquina o de uno de los soldados romanos que frecuentemente cruzaban por ahí. Ella le dice, no, José, tranquilo, que es del Espíritu Santo. ¿Usted cómo queda? Sí, ¿usted cómo queda, Carlitos? Sin náutica, llega y le dice, Carlitos, estoy embarazada. Y usted que es un hombre que no le ha tocado ni con el pétalo de una flor, ¿cierto? Porque bien estrictos que son allá Anderson y Lina. Y le dice, ¿verdad? Sí, claro, allá en la universidad o alguna, ¿usted piensa alguna cosa de eso? Le dice, no, mi amor, es del Espíritu Santo mi vida, vea, se lo juro. ¿Cómo queda usted? Estoy siendo escuchado por allá atrás. Muy bien, entonces José, que no era un tipo que entraba en cólera rápidamente, se pegó con una decepcionada, porque dice la Escritura, José, su futuro esposo, era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público, porque es que el asunto entre los judíos era que si se descubría que ella le había sido infiel, inclusive podían apedrearla, además de dañarse la boda. Quedaba completamente deshonrada, pero él no quería eso porque él amaba a María como usted cuando está enamorado sabe amar, quiere todo el bien para el otro. Era un hombre recto y no quería que ella fuera avergonzada en público. Hizo planes en secreto para romper el compromiso de matrimonio. En esas estaba, además de triste, me imagino. ¿Sí o no? Si hoy la gente entra en depresión amorosa, ahora imagínese cómo estaría José en ese momento.
Pero mientras pensaba en esto, en dejarla, un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de casarte con María, porque el hijo que ella está esperando es por obra del Espíritu Santo. Estamos en un sueño, ¿sí o no? El ángel le está hablando a José en el sueño y le dice: ella tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Uno pensando en que se le dañó la boda, en que tiene todo comprado, empezando en dejarla. Yo creo que José dijo: no, todos estos muebles me sirven para Berta. De pronto Berta me ha estado como... Se le aparece el ángel y le dice estas cosas tan maravillosas que, si usted observa, van por encima de todo sentimentalismo barato, de esa prensa rosa que a la gente la hace vivir de serenatas y de ramitos de flores. No, la cosa aquí es seria. Ahora, quiero que note que José era un hombre que conocía las sagradas Escrituras. He ahí la importancia de que usted lea la Biblia, porque Dios le puede hablar a través de sueños, y donde le dé una instrucción conforme a las Sagradas Escrituras y usted no conoce las Sagradas Escrituras, le toca irse desatrasar de 66 libros para ver cuál es la voluntad de Dios. Entonces, estando en esa situación, el profeta Isaías es el que dice eso: la Virgen quedará embarazada y tendrá un hijo que será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. Les pregunto, ¿José estaba qué? ¿Qué estaba haciendo José? Dormido. Y después de uno dormirse, ¿qué? Se despierta. Entonces dice la Escritura que José se despertó. Y cuando él se despertó, dice que hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Esto a mí me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelantico que cuando José se da cuenta de esta situación de que María estaba embarazada, ya tenía 3 meses de embarazo. Y ustedes saben que a uno se le nota por ahí a los 3 mesecitos, ¿o no? Yo veo a algunos hermanos aquí como de 3 meses ya. Pero la idea es que José, en vez de decir fue una pesadilla, me comí unos frijoles trasnochados, entonces tuve como... No, él, conocedor de las Sagradas Escrituras, va y la recibe, y solo imagínese esa boda, ella vestida de blanco porque era virgen y en embarazo. Todo el pueblo lleno de chismosos diciendo: pero José sí está enyerbado, ¿cierto? Porque a veces cuando las cosas ocurren entre Dios y tú, la otra gente no las entiende. Pero si a eso le sumamos la Escritura, porque la gente puede decir: ¿cuál virgen iba a ser? Tan virgen era que Mateo en su evangelio dice: se casó con María, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta después que ella dio a luz un hijo, y José le puso por nombre a ese hijo Jesús. ¿Están aquí mis amigos? ¿Cómo se llama el hijo que van a nacer? Jesús. ¿María es virgen o no es virgen cuando el Espíritu Santo desciende sobre ella? Sí, es virgen. ¿Tuvo relaciones sexuales con José para tener ese hijo? No tuvo relaciones sexuales con José para tener ese hijo. Muy bien. Otra pregunta que usualmente le hacen a uno en este caminar: mira, yo he oído por ahí que algunos dicen que Jesús tuvo más hermanos. Y si Jesús tuvo más hermanos, eso significa que María tuvo más hijos. John, ¿eso es cierto o no es cierto? Fácil. ¿De dónde estamos sacando la información? De las Sagradas Escrituras. Y mire, por ejemplo, recuerde anotar, porque usted va a ir a verificar en su casa si esto es así o no. En Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Estaba el Señor Jesús en otra conferencia
Y estando en la conferencia, la gente estaba ahí, dice la Escritura, mientras Jesús continuaba hablando a la multitud, su mamá y sus hermanos estaban afuera esperando para hablar con él. O sea, ya estamos hablando del Señor Jesús, que había entrado al ministerio según Lucas 3:23 a la edad de 30 años, ya estaba grande y crecidito, está ahí en la conferencia y alguien lo llama y le dice, ahí está afuera su mamá y sus hermanos, necesitan hablar con usted. ¿Y sabes qué respondió el Señor Jesús a estos que le estaban diciendo que saliera para hablar con ellos? Le dice, ¿quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? Entonces él señaló a sus seguidores y dijo, he aquí están mi mamá y mis hermanos, pues el que haga lo que mi Padre Celestial con P mayúscula quiere, es mi hermano y mi hermana y mi mamá. Esto es tremendamente diciente. El Señor Jesús no está menospreciando su relación biológica con la mamá y con sus hermanos. Lo que me está diciendo es que yo tengo una familia espiritual que por creer en su Padre Celestial y hacer lo que Él dice, se convierten en mi familia. Y eso es muy difícil para entender en las familias biológicas. Cuando usted llega como mamá a los pies del Señor Jesús y cree en Él, y su esposo o sus hijos e hijas no creen en Él, la empiezan a ver extraño. Y tan extraño más les parece que usted empiece a llamar a una cantidad de gente hermanos y hermanas. ¿No ha visto que nosotros nos saludamos? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, hermana? No porque no nos sepamos el nombre, sino porque somos una familia en Cristo Jesús. Entonces, esa relación con la familia en Cristo Jesús hay que cultivarla, y la cultivamos a través de la renovación del entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. Y por eso es que nosotros nos congregamos, porque cuando nos congregamos nos venimos a encontrar con nuestros hermanos y con nuestras hermanas. Eso no quiere decir que mi mamá, doña Susana, dejó de ser mi mamá. Ella es mi mamá y es mi familia biológica, pero yo me estoy reuniendo con mi familia, ¿qué? Espiritual. Ahora, los premios que le da uno el Espíritu Santo es que papá y mamá, hijos e hijas también empiezan a conocer de Cristo Jesús. Entonces ya somos familia por dos razones. Una, por la razón biológica, y dos, por la razón espiritual. La familia biológica se termina en el ataúd, cuando usted se muere, cuando su familia se muere. Pero la familia espiritual va para la eternidad. Usted y yo encontramos casos en las Sagradas Escrituras de familias que le sirven al Señor completas. Por ejemplo, Moisés, con su hermano Aarón y con su hermana Miriam o María en otras versiones. En el Nuevo Testamento están Pedro y su hermano, que eran apóstoles. Están Juan y Jacobo, que eran apóstoles. Y aquí vamos a ver cómo los hermanos biológicos del Señor Jesús también llegaron después a ser familia espiritual de Él. Entonces, este tema es espectacular. Mire usted. Usted me dirá, John, me parece dudoso el pasaje, no me convence mucho porque ahí no dice cómo se llamaba esa gente. Hermano no le puede decir a cualquiera. Allá en el barrio yo me saludo, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, hermana? Entonces, mira lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 13. Anote pues, anote. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58. Yo sé que usted, que ya lleva 20 o 30 años en el Señor, este tema le parece como muy light. No importa, no importa. Pablo diría que es como leche, pero a mí la leche todavía me sigue gustando, un vaso de leche bien bueno con un bocadillo bien especial, ¿cierto? Entonces, la leche es buena en todo tiempo. John, ¿usted es capaz de decirme por las Sagradas Escrituras cómo se llamaban los hermanos y las hermanas del Señor Jesús? Ah, es que además tenía hermanas, pero verá. Dice la Escritura: cuando Jesús terminó de enseñar, porque él vivía enseñando, se fue de ahí para su pueblo. Allí comenzó a enseñarles en la sinagoga. La gente estaba sorprendida y decía, mire pues la gente del pueblo de Nazaret. O sea,
yo sé que todos ustedes son aquí de la ciudad, ninguno es del campo, todos nacieron aquí debajo del caballo Bolívar, pero en Nazaret era el pueblo o la vereda donde el Señor Jesús se había criado, y allá en el pueblo es donde lo conocen a uno. Y recuerden, pueblo pequeño, infierno grande. Entonces allá conocían al Señor Jesús, y él a la edad de 30 años empezó a ministrar por toda Cafarnaúm, por todas las ciudades alrededor, y en cierta ocasión llegó otra vez de visita a su pueblo. Y miren la gente de su pueblo lo que decía de él. ¿De dónde sacó este hombre la sabiduría y el poder para hacer estos milagros? Y miren la reflexión que hacían. ¿No es este el hijo del carpintero, o sea, de José? ¿No se llama su mamá María, o sea, la mamá? Y sus hermanos, ojo pues, anote ahí, hasta buenos nombres para usted si va a caer en embarazo. Santiago, ayúdenme a contar cuántos son. Santiago, 1. José, Simón y Judas, 4. Y dice, ¿acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? O sea, como está en plural, mínimo el Señor Jesús tenía ¿cuántas hermanas? Mínimo ¿cuántas? 2. Entonces, siguieron, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y poder? Y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo, mire donde salió un dicho que usted usa mucho: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. Y debido a la falta de fe de ellos, no hizo allí muchos milagros. Entonces, según las Sagradas Escrituras, ¿cuántos hermanos mínimo tuvo el Señor Jesús? Con nombre y todo. ¿Y cuántas hermanas? Mínimo 2. Y su papá, según se creía, era José, y su mamá, según las Sagradas Escrituras, es María. ¿Por qué les estoy hablando de todo esto? Yo les dije hace unos meses que por el efecto de nosotros venir de la creencia tradicional, uno cree que conoce a Jesús, uno cree que conoce a María, uno cree que conoce al apóstol Pablo, uno cree que conoce al apóstol Pedro, pero resulta que cuando llega a leer las Sagradas Escrituras juiciosamente, se encuentra con cosas como estas, y lo que le han venido a uno instruyendo, o mejor, negando, está en las Sagradas Escrituras. Y qué mejor libro que las Sagradas Escrituras para corroborarlo. La primera acción ministerial del Señor Jesús fue en una boda. Anote este pasaje usted que lo está anotando. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5, y después vamos a ver el versículo 12. En esa boda, dice la Escritura, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí porque la habían invitado. También habían invitado a Jesús y a sus seguidores a la boda, o sea, a los discípulos. Están en ese momento de la boda y dice que se les acabó el vino a los de la boda. Es terrible que se le acabe a uno la champaña o el buen vino en la boda. Para que vea que el Señor Jesús no era religioso. Él no dijo, ay no, qué horror, a mí traigan mi agüita michelada. No, era vino. Y dice la Escritura que cuando se les acabó el vino, fueron a la mamá del Señor Jesús, porque ella era una mujer muy prestante en todo el territorio. O sea, cuando en el orden en que enuncian los invitados a la boda, al mencionar como invitada a la boda a María, era que era una matrona. Esa señora era bien conocida por todos. Entonces, cuando se les acaba el vino, ellos van a los invitados principales a decirles: se nos acabó el vino, es decir, hagamos una vaquita para mandar por más vino. Cuando van a ella a decirle que se les había acabado el vino, miren lo que hace la Virgen María. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le dijo: mamá, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces María, que conocía muy bien a Jesús, llama a los que estaban sirviendo en la boda y les dice, ojo pues lo que les dice: hagan todo lo que Él les diga. La misma Virgen María dice
que uno debe hacer lo que Jesús dice, no lo que ella ¿qué? Porque ella misma hacía lo que su hijo decía. Entonces, se termina la boda, no quiero ampliar más sobre ese pasaje, pero miren cuando se van de la fiesta los que salen de la fiesta. Después de esto, Jesús se fue con su mamá, con sus hermanos, o sea, los 4 aquellos, y sus seguidores, o sea, sus discípulos, a Cafarnaúm. Hay 3 clases de invitados ahí: la mamá, mejor dicho 4, los hermanos del Señor Jesús, el Señor Jesús y sus discípulos. Esto se los estoy mostrando para que veamos que en las Sagradas Escrituras está que los discípulos eran diferentes a los hermanos, aunque después los hermanos llegaron a ser discípulos del Señor. Yo sé que en algunas versiones aparece primos, porque a mí me dio por estudiar el tema. Aquí están ante un, en su momento, gran devoto de la Virgen María. Yo tenía que averiguar bien. Pero no lograron cambiar eso en todas las versiones, y en esa versión donde dice primos no pueden ocultar todos los otros pasajes, porque el Espíritu Santo dejó esto regadito, previendo que en los postreros días como estos muchos se iban a rasgar las vestiduras si uno hablaba de cosas como estas. Bueno, veamos qué más. ¿Cómo era la relación del Señor Jesús con los hermanos? Regularcita, como la suya con los suyos a veces, muy regular. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 3 al 5. Observe usted. Entonces los hermanos de Jesús le dijeron: deberías ir a la fiesta de Judea para que tus seguidores vean las obras que haces. ¿Ve la diferencia ahí? Los hermanos biológicos no creían en él y le enrostraban los discípulos que sí tenía y creían en él. Entonces dice: nadie que quiera darse a conocer hace sus cosas a escondidas. Ponte pues a la vista de todo el mundo para que todos vean lo que haces. Y entonces agrega Juan y dice esto: es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Lo mismito que le pasa a usted. Cuando usted que era bien dificilito, bien dificilita, empieza usted en los caminos del Señor y empieza a cambiar. Los primeros que le dicen cosas son los de la casa y le dicen: vea, el diablo haciendo ¿qué? Hostias, véala. Dice que, bueno, sé que aquí no ocurre, eso en otros países. ¿Qué ocurre? ¿Cómo era la relación de Jesús con su mamá? Ah, no, él era un hijo bien. Pensaba en ella en todo momento, en cuidar de ella en cualquier situación, así él estuviera en una situación difícil. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Juan capítulo 19, en el versículo 25. Anote pues. Jesús está crucificado. ¿Habrá situación más incómoda? Le han horadado las manitos, las muñecas, le han horadado los pies, le han clavado esa lanza, lo han azotado toda la noche anterior, le han puesto esa corona de espinas. Está llevado. Pero cuando él está en la cruz, dice Juan el Evangelista lo siguiente en ese capítulo ya señalado: cerca de la cruz de Jesús estaban su mamá y su tía, tenía una tía, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. ¿Se acuerda allá? Que dijo que de ella habían salido ¿cuántos demonios? 7, porque se pueden contar. Cuando Jesús vio a su mamá, porque ahí estaba María, la mamá con uno hasta el final, junto a su seguidor que él tanto quería, o sea, el apóstol Juan, le dijo a la mamá, mire pues lo que le dijo a la mamá: mamá, ahí tienes a tu hijo. Y después le dijo a su seguidor: ahí tienes a tu mamá. Y dice la Escritura, desde ese momento, ese seguidor o discípulo del Señor se la llevó a vivir a su casa. Era tan mala la relación y era aparentemente tan irresponsable los hermanos del Señor Jesús, que cuando él está a punto de morir, se ve que él velaba por ella en la manutención, le dice a Juan: Juan, cuídemela, me la cuida. Mamá, vea, Juan la va a cuidar,
porque mis 4 hermanos no los veo por ningún lado. Y en mi ausencia seguramente va a quedar en manos de Juan, o no tiene usted mejores amigos en la calle que a veces en su propia casa. ¿No le ha pasado que usted hace unos lazos de amistad con una gente que es impresionante? No tiene necesidad de uno. ¿Por qué? Porque son familia espiritual, así no sean familia biológica. Eso no quiere decir que haya unos lazos de amistad bien lindos también en la familia biológica, pero al Señor Jesús no le fue tan bien. Más, debo avanzar. John, yo quiero un versículo donde me quede bien claro que los discípulos del Señor Jesús no eran los hermanos del Señor Jesús y que eran diferentes rubros. Con mucho gusto, se lo tengo. Hechos, capítulo 1, versículo 13 al 14. Cuando llegaron a Jerusalén, subieron al piso donde se estaban quedando. Se reunieron allí los apóstoles. Yo voy a nombrar los apóstoles y usted me va a ayudar contándolos. ¿Le parece? Muy bien. Pedro. No oigo. No, muy bien. Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. ¿Cuántos contó? ¿Cuántos faltan? ¿Dónde está ese uno que falta? Se había ahorcado, ¿cierto? Entonces ahí tenemos bien diferenciados los apóstoles o discípulos del Señor Jesús. Pero mire que sigue a continuación. Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito, a orar junto con algunas mujeres, con María, la mamá de Jesús, y con los hermanos de él. Fíjese qué bonito acá. No creyeron en vida del Señor Jesús, ahora creen en Jesús después de que el Señor Jesús murió y resucitó. Por eso yo le insisto, no vaya a dejar de ser creyente. Que en su casa le tiran muy duro, tranquilo, muérase tranquilo, que seguramente el Espíritu Santo seguirá trabajando con ellos y con ellas y se van a volver mejores cristianos inclusive que usted. Por eso uno nunca debe dejar de ser testimonio en la casa. ¿Están aquí mis amigos? Muy bien. Más. En Hechos capítulo 15 vamos a encontrar que uno de los hermanos del Señor Jesús se volvió un hombre de prestigio entre los apóstoles. Es más, llegó a ser apóstol. Mire qué bonito. Cuando ellos llegaron, estoy en el capítulo 15, versículo 4 al 13, hubo una discusión doctrinal entre los discípulos que estaban en Antioquía con unos tipos que vinieron de Jerusalén y que decían ser discípulos también del Señor. Entonces subieron en una comisión allá a Jerusalén. Ahí voy. Cuando ellos llegaron a Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, líderes y toda la iglesia les dieron la bienvenida. Pablo, Bernabé y los demás le contaron lo que Dios había hecho con ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, ese Santiago es uno de los hermanos del Señor Jesús. No se confunda por la versión que esté leyendo, en algunas aparece Jacobo, porque Santiago es el nombre en griego, mientras que Jacobo es el nombre en hebreo. Usted en sus Biblias, por ejemplo, va a encontrar en inglés que la carta que escribe Santiago o Jacobo le dicen James, porque Jaime también significa lo mismo que significa Santiago y lo mismo que significa Jacobo. Y en algunos pasajes va a encontrar esas diferencias. ¿Qué más puedo decirles acerca de la Virgen María y su familia, que fue bastante grande? En Hechos capítulo 21, versículo 18, dice, al día siguiente Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Todos los ancianos líderes también estaban allí. Lo que quiero decirte es que Santiago, el hermano del Señor Jesús, llegó a ser un apóstol de mucha influencia en la iglesia allí en Jerusalén. Tengo que acabar el tema, aguántenme un poquito más. Los hermanos del Señor Jesús, ¿eran casados o se quedaron para vestir santos? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. No, es que si vamos a averiguarnos el chisme, nos lo averiguamos bien. Escuche usted. Capítulo 9, versículo 5 de Primera de Corintios. Pablo y Bernabé eran muy atacados por los judíos recalcitrantes.
y los acusaban mucho. Entonces Pablo, en un momento en que se está defendiendo acerca de por qué Bernabé y él no recibían dinero de los de Corinto, pues untado un dedo, untada toda la mano. Mire todo lo que dijo: hasta podemos llevar a una esposa creyente cuando viajamos, como lo han hecho los otros apóstoles. ¿Y quiénes? Los hermanos del Señor Jesús y Pedro. O sea que el Señor Jesús también tenía cuñadas. Tenía cuñadas. Muy bien. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 dice: luego Cristo se apareció a Santiago, que es el hermano del Señor Jesús, y de nuevo a los apóstoles. En Gálatas capítulo 1, versículo 19, anote que esto le va a servir mucho. Pablo cuenta allí en Gálatas cómo fue aquella visita que hizo a Jerusalén años atrás, pero en ese tiempo no conocía a ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. O sea, las mismas escrituras nos cuentan el nombre y el parentesco. Otro más, Santiago capítulo 1, versículo 1. Ese Santiago, Jacobo o James escribió una epístola, una carta, y mire cómo comienza cuando se presenta en la carta: estimados hermanos del pueblo de Dios que está disperso por el mundo, un cordial saludo de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Miren el respeto de Santiago cuando nació de nuevo, porque él se dio cuenta que Jesús, su hermano, el de la casa, es Dios. Tanto que no se atreve a decir ni siquiera mi hermano Jesús, sino dice mi Señor, mi Dios. Otro hermanito del Señor Jesús escribió otra carta que se llama la carta de Judas. Y Judas, que es de un solo capítulo, dice en su presentación, en el versículo 1, Judas es el libro que queda antes de Apocalipsis, donde usted frena ya porque seguir de ahí para allá le da miedo leyendo Apocalipsis. Mire lo que dice Judas: estimados hermanos que han sido llamados por Dios, les saludo yo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Escribió una carta también. Bueno, quise aprovechar este espacio que nos abrió el Evangelio de Lucas para aclarar esta situación que usted seguramente vive constantemente cuando usted lo acusan por ser un creyente bíblico de no creer en la Virgen María. Pero mire todos los pasajes que hay en las Sagradas Escrituras acerca de ella. Hay mucho más. Por ejemplo, María era una mujer que conocía las Sagradas Escrituras. Lo que usted conoce como el Magnificat, que es una oración que ella hace en el Evangelio de Lucas capítulo 1, es copia fiel de una oración que una mujer llamada Ana hizo en el primer libro de Samuel. O sea que María conocía las Sagradas Escrituras. Muchas personas que nos decimos ser seguidores de la Virgen María no conocemos ni siquiera dónde empieza la Biblia ni dónde termina, y ella se la sabía de pasta a pasta. Así como José se la sabía de pasta a pasta, y por eso Dios los pudo usar para que en la genealogía de ellos viniera la encarnación del Señor Jesús. O sea, Dios haciéndose hombre. Vamos a estar sobre nuestros pies, por favor. Les dije que íbamos a hacer una pausa. Ese capítulo 11 de Lucas se nos está volviendo muy largo, pero bueno, no importa cuál es el afán, porque la próxima semana, si Dios nos presta la vida, quiero que se venga preparadito para que examine si usted tiene una puerta abierta para que los demonios entren, no solamente en su casa física, allá donde vive, ¿sí?, sino en su ser, en su cuerpo. Y ese puntico lo vamos a llamar, o esa puerta la vamos a llamar, la idolatría. Usted y yo vamos a ver por las Sagradas Escrituras lo peligrosa que es
la idolatría, a tal punto que Dios mismo la prohibió. Ah, John, pero me han dicho que la idolatría no es idolatría. Lo están engañando. Entonces, vamos a aprender, así como vimos hoy, acerca de la Santísima Virgen María, todo lo que la Biblia dice, vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice acerca de la idolatría. Yo sé que muchos de los que ya llevan años en esto dirán, ah, pero eso ya me lo sé. Sí, yo sé que usted se lo sabe, yo también, pero hay gente que no se lo sabe. Entonces estos son tesoros que usted y yo vamos y sacamos de los socavones preciosos de las riquezas de Cristo Jesús en la Biblia y venimos y se los entregamos a la gente para que la gente empiece a ver esas gemas, esos diamantes, esas perlas, todas esas cosas y diga, John, ¿y usted de dónde saca eso? Yo le digo, venga, le muestro de dónde, y ellos empiecen a explorar por sí mismos. ¿Qué le parece? Diga conmigo, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Gracias por sacarme de la ignorancia bíblica que torpemente me enrutaba hacia la condenación eterna. Te pido que yo pueda ir a la Biblia y escudriñar para verificar si lo que aquí me han enseñado hoy es verdad o es mentira. Si es mentira, poder desecharlo, pero si es verdad, ver qué voy a hacer con esa verdad. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.